Pues una precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Elizabeth Warren, que últimamente está teniendo un muy buen desempeño y dicen que está entre el segundo y tercer lugar en las encuestas, ha empezado a tomar páginas e ideas de López Obrador y de su estrategia electoral que lo llevó a la presidencia y empezó a olvidarse mucho de la política gringa y centrarse en el tema que, por ejemplo, Obrador popularizó en México, la corrupción. Y esta es la novedad de Estados Unidos. Porque a pesar que en Estados Unidos hay enormes corruptelas gigantescas, tremendas, realmente los políticos estadounidenses poco hablan de esto. Casi no se habla de esto. Y ahora que Trump se encuentra y es realmente un gran corrupto, nadie le dice así. Le dicen racista, misógino, todo lo que quieran y manden. Pero no dicen esto, corrupto. Y Warren empezó a decir así. Y Warren empezó también a centrar toda su prioridad, su campaña en el tema de corrupción. Y eso está generando, ojo que suba en las encuestas. Porque al final, esto es lo que cuenta. Porque al final el discurso de corrupto, el discurso de combatir privilegios, que también es parte de Elizabeth Warren, el discurso de socializar también el gasto social, el gasto gubernamental, también Elizabeth Warren, Bernie Sanders también lo señala, pero no tanto la corrupción, sí parece que lo está llevando en una posición muy buena, pero claro, también va a ser, y ya es blanco, de los grandes magnates de Estados Unidos, no solo políticos, sino billonarios. Pero ya finalmente esto se combate con popularidad. Y es que de entrada en Nueva York tuvo Elizabeth Warren su más reciente meeting, en un lugar en donde también tuvo un buen meeting Barack Obama ya hace un buen rato. Nueva York, un lugar 100% demócrata, pero a pesar de eso, de todos modos fue un muy importante meeting. Dicen que llegaron hasta 20,000 personas, que son bastantes para ser Estados Unidos, porque ahí no hay acarreos. Pero, y no sé, ahí anduvo por las ramas. Señaló Elizabeth Warren algo que no dicen realmente muchos políticos estadounidenses, deberían decirlo más. Donald Trump es corrupción en la carne. Vamos a escucharla. Donald Trump is corruption in the flesh. He swore to serve the people of the United States, but he only serves himself and his partners in corruption. Donald Trump solo se sirve a él mismo y a sus amigos. Un corrupto. ¿Cuándo he escuchado decir esto de un político estadounidense? No mucho, no mucho. Y eso creo que lo está cambiando Elizabeth Warren. Porque este es un tema fundamental. A López Obrador le funcionó increíblemente bien el tema de la corrupción, obviamente de otras cosas, pero en Estados Unidos parece que también Elizabeth Warren le está subiendo. ¿Por qué? Porque finalmente Elizabeth Warren quiere que los jóvenes odien o quieran que odien más la corrupción que el capitalismo en sí. Porque al final, ¿no? También ahorita se debate mucho de que es que si votas por, no sé, Bernie Sanders, vas a votar por el socialismo. En Estados Unidos el socialismo está demasiado satanizado, ¿no? La verdad es que se habla muy mal del socialismo, incluso hay exageraciones solamente, el socialismo lo ponen como si fuera el comunismo, lo cual no es así. Venezuela, ya sabemos cómo si el tema está distorsionado en México, en Latinoamérica, imagínense cómo está distorsionado el tema en Estados Unidos, pero aún así Elizabeth Warren habla más sobre el corrupción. El tema de la corrupción no es tan difícil defenderlo, por así decirlo, ¿no? No es tan difícil satanizar la corrupción. Entonces, este es clave y fundamental. ¿Qué dice esta nota de Vice? Dice, señaló Elizabeth Warren en su discurso, que termine el cabildeo o el lobby como lo conocemos. Que no haya más lobby o cabildeo en nombre de gobiernos extranjeros, que hay mucho allá en Estados Unidos. Cualquiera que quiera postularse para un cargo tendrá que presentar sus declaraciones de impuestos en línea, o en otras palabras, su declaración patrimonial. Decir qué tan rico es al momento de presentarse, porque Trump no lo quiso hacer, pero no era una obligación hacerlo. También significa, ojo, prohibir a los miembros del Congreso presionarse de por vida, o más bien reelegirse. Significa también prohibir, ojo, a los jueces que vayan a lujosas tiendas donde esencialmente son sobornados por industrias que intentan atraerlos, porque eso también pasa mucho en Estados Unidos. No hay una legislación que impida esto. También significa que ajustes más raros, como pagar más a los empleados del Congreso para que no se vayan
al sector privado. Curiosamente, aquí el presidente mexicano señala que no, lo que debe hacer es prohibir a los empleados, a los funcionarios, cuando menos por 10 años, que no vayan al sector privado a trabajar como sucede en ocasiones. Pero bueno, algo es algo. Los expertos en corrupción, dice, quedaron impresionados por las propuestas de Elizabeth Warren y su profundidad, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ha empezado a subir en las encuestas la candidata o precandidata demócrata en la elección. Según una última encuesta de Morning Consult en Massachusetts, que es un estado muy importante para los demócratas, Warren ocupa el tercer lugar en las últimas encuestas de elecciones primarias demócratas presidenciales de 2020, detrás de Joe Biden y del senador Bernie Sanders, pero ha alcanzado, ojo, un fuerte segundo lugar entre los encuestados en los primeros estados primarios que están extremadamente interesados en la política. Es decir, los demócratas que tienen más probabilidades de votar, que sería por ejemplo el caso de Massachusetts, es lo que dice esta nota. O sea, Elizabeth Warren se va consolidando como tercer lugar, desplazando a la otra candidata, Kamala Harris, que era una persona que yo la veía un poco más neocon, más conservadora, ¿no? Una demócrata conservadora, por así decirlo, ¿no? Más pegada a la derecha. Que si va a perder el Partido Republicano la elección, les gustaría que fuera ella, Kamala Harris, o Joe Biden en segundo lugar. Y bueno, ¿cuál va a ser la más reciente encuesta? Según NBC Washington, el Wall Street Journal, ¿no? Señalan que Joe Biden y Elizabeth Warren ya están en primero y segundo lugar. En esta nueva encuesta, Joe Biden tiene el 31% en comparación con el 25% de Elizabeth Warren y con el 14% se quedaría el senador Bernie Sanders. Ya los últimos tres, ¿no? Kamala Harris ya desfondándose después de que, bueno, la verdad es que no creo que a los estadounidenses les haya gustado mucho que Kamala Harris sea finalmente lo mismo que Trump, pero en mujer. Es más parecido a John Bolton porque es una persona que también es muy pro-guerra, por así decirlo. Entonces, Warren, sin embargo, se ha destacado por ser también alguien que no solo busca combatir la corrupción, sino quitar los privilegios. Como diría el presidente, cortarle el copete de privilegios. Y Wall Street está de gran desesperación, porque saben que si va Elizabeth Warren vienen las cosas muy mal para los multimillonarios, ¿no? Las elecciones de 2020 están aún muy lejos, pero los grandes bancos de la nación ya están realmente valorando la posibilidad de que llegue Elizabeth Warren al presidente y cambie todo. Recientemente acaban de rescatar a bancos, la Fed, ¿no? Hace 1 o 2 días, ¿no? En un movimiento medio extraño, porque es lo que hace mucho Estados Unidos, utiliza el dinero de los contribuyentes para rescatar a los grandes bancos norteamericanos. Esa es la realidad. Y Wall Street también, en la más reciente crisis, la de 2008-2009, ¿no? Fueron rescatados todos los bancos con cargo a todos los contribuyentes que perdieron muchos de la clase media estadounidense sus casas. No fue ningún alto ejecutivo bancario a la cárcel e incluso se les pagaron o se autopagaron bonos porque ocasionaron una gigantesca crisis. De manera increíble. Pues ella promete, ¿no? Que va a cambiar esto. Entonces, incluso Elizabeth Warren, por ejemplo, este es muy interesante. Este es un presentador de NBC financiero. Está hablando de Wells Fargo, que es un banco estadounidense, y cómo está cayendo. Este Wells Fargo en este momento no tenía CEO o director general, tiene un director interino. Y el conductor se pregunta, ¿por qué no nombra el Consejo de Administración de Wells Fargo un director? Y entonces los comentaristas empiezan a decir, bueno, es que puede ganar Elizabeth Warren la presidencia y nadie se quiere aventar a ser presidente del banco con Elizabeth Warren, porque pues es una situación muy preocupante. Vamos a escuchar este intercambio de comentaristas que comentan sobre ese tema. But how is it possible that this company cannot find a CEO? I mean, are they worried about Elizabeth Warren attacking that? She or he would be, of course. Ahí pues están. Están preocupados por Elizabeth Warren y escucha otro presentador. Claro que sí. They are, and of course that person is. Why wouldn't they be? I don't know. If she becomes president, what do you think is going to happen to the banks? Well, it would be a suboptimal situation for the banks. Right. You think Elizabeth Warren pushes banks into it? Well, they're already down 20% from the highs, but... Yeah, I just think that there were these hearings in the 30s where they brought rich people in front of Congress and just kind of trashed them. It was effective.
Well, about 20 years later, we had the least discrepancy in incomes in the 50s and 60s, all right? I don't know what's going to happen. Look, I've got to tell you, when you get off the desk and you talk to executives, they're more fearful of her winning. I mean, I've never heard anybody say, look, she's got to be stopped. She's gotta be stopped, dicen los líderes, los directores bancarios, ¿no? O sea, tienen que frenarla. Esto me suena muy parecido a lo que pasaba en México con los grandes magnates mexicanos. Hay que frenarla a como dé lugar al presidente López Obrador, o al entonces candidato. Y empiezan a hablar lo mismo los grandes bancos de Estados Unidos, o por definición del mundo. Tienen que frenarla, no importa el que gane, no importa ni siquiera Bernie Sanders, que entre todo no ha sido tan radical. No importa, Joe Biden o que Donald Trump, no importa. Pero Elizabeth Warren la tienen que frenar, ¿no? Incluso también se ha radicalizado más Elizabeth Warren. Dice, si soy elegida presidenta no habrá perdones para nadie implicado en las investigaciones de Trump, la investigación de corrupción, Russiagate, todo lo que sale, pero en particular de la corrupción, que es lo que creo donde realmente hay mucha carne donde cortar. Por ejemplo, hace una semana, ¿no?, se ventiló como el vicepresidente Mike Pence llegó a un club de golf de Donald Trump allá en el Reino Unido, que no tenía que llegar allá, pero llegó allá y gastó decenas de miles de dólares en el club de golf de Donald Trump, de manera innecesaria. ¿Pero por qué? Por corrupción. Y sí sale en los medios, pero repito, los políticos estadounidenses no hablan tanto de esto. Y no escuchamos que digan, Trump es un corrupto, cuando la verdad es que es muy corrupto. Si decíamos que Peña Nieto, el expresidente mexicano, era corrupto o muy corrupto, Donald Trump lo supera y por mucho, honestamente. Porque él le vale que hagan ese tipo de cosas. Cuando menos Peña Nieto se cuidaba y hacía otras cosas. Bueno, además, lo más grave, claro, es que los grandes billonarios, trillonarios de Estados Unidos temen a Elizabeth Warren porque ella trae un plan fiscal que va a poner un impuesto a los ultra mega ricos. A los ultra mega ricos. Y incluso Jeff Bezos, Gates, Warren Buffett y todos los demás, el dueño de Google, etcétera, de Mark Zuckerberg, etcétera, perderían con el plan fiscal de Elizabeth Warren trillones de dólares. Sus fortunas se verían disminuidas así precisamente para quitar. ¿Y qué harían con este dinero? Bueno, de entrada proveerían un mejor servicio de salud, que en Estados Unidos es sumamente deficiente y sumamente injusto para las clases medias y obviamente para las clases más pobres. Y ojo, no es que le vaya a Elizabeth Warren, la verdad es que todavía está difícil su trayecto. Está en tercer lugar, atrás está de Bernie Sanders, atrás de Joe Biden, que dicen las encuestas que va en primer lugar. Yo realmente no lo creo que está muy inflado Joe Biden, pero al final va a tener que enfrentarse a Donald Trump, que ese sí es un monstruo de redes sociales y que bueno, pues ya vemos que no tiene contemplación. Pero lo cierto es que también pasa algo, ¿no? Si en las campañas hay el fenómeno de que caballo que alcanza gana. Y Elizabeth Warren está empezando a alcanzar a los punteros en las encuestas demócratas con un plan sumamente radical y que es muy importante, está centrado en una estrategia que cuando menos en México fue sumamente exitosa. El combate a la corrupción, que es algo que a todos los ciudadanos, en particular la clase media, odiamos definitivamente, y que en Estados Unidos por primera vez se está tocando el tema. Nunca lo habían hecho de esta manera tan clara y decidida como ahora. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.